Hola, somos el grupo conformado por Ana Sofía Gudelo, Mayra Ferreira y yo, Alejandro Pedradito. El día de hoy vamos a hablar sobre las religiones chinas, sobre cómo se comportan hoy en día, las diferentes variantes que hay entre ellas, las tradiciones que tengan y muchas otras cosas más. El taoísmo es una filosofía y una tradición espiritual china cuyo fundador Lao Tse explica el concepto central del Tao, que se traduce como el camino o la vía. Se considera una tradición heredera del pensamiento de las escuelas naturalistas chinas y del I Ching, cuyas observaciones del mundo hacían hincapié en las relaciones de los opuestos yin-yang y los 5 elementos naturales. El taoísmo considera los preceptos confucianos como superficiales y extrínsecos para que puedan realmente mejorar el alma humana. Este, por el contrario, dirige su atención hacia el mundo interior, inculcando que ninguna victoria tiene tanto valor como la victoria de sí mismo, y que todavía más que predicar a los demás, vale pensar directamente por nosotros mismos en nuestro perfeccionamiento. Entre sus principios está, primero, el Tao Dao, el principio cósmico que subyace en todo, la fuerza que fluye a través del universo y que no puede ser plenamente conceptualizada o expresada con palabra. El segundo es el Wu Wei, a menudo traducido como no acción o acción sin esfuerzo. Implica vivir en armonía con el Tao, siguiendo el flujo natural de la vida en lugar de resistirse a él. El tercero es el Yin y el Yang, representa las dualidades complementarias y opuestas presentes en la naturaleza, como la luz y la oscuridad, lo femenino y lo masculino. La armonía se logra equilibrando esas fuerzas. La cuarta es el Tirán, significa espontaneidad o naturalidad, abogando por vivir de acuerdo con la naturaleza intrínseca de las cosas. Y la última es la inmortalidad, que algunas ramas del taoísmo también buscan la inmortalidad, ya sea a través de prácticas espirituales, alquimia interna o la conexión con el Tao. El confucianismo es un sistema ético y social que tuvo su origen en la China feudal, gracias al maestro Kung, cuyos misioneros jesuitas lo transformaron en Confucio y el cual vivió durante el siglo V a.C. Hoy en día muchos no la consideran una religión por el hecho de que el concepto de un dios personal se desvaneció hasta confundirse. El confucianismo se basa en la autodisciplina y dominio de sí mismo, el orden de obediencia que comienza en la familia y se repite en la sociedad y el Estado, la bondad como un valor natural en el hombre, el estudio de los textos clásicos y el culto de los antepasados. Entre sus principios está, primero, el Ren, a menudo traducido como benevolencia o humanidad, que se refiere al ideal de comportarse con compasión y empatía hacia los demás. El segundo es el Li. Este término abarca rituales, normas sociales y etiqueta, e implica comportarse de acuerdo con las normas socialmente aceptadas. El tercero es el Xiao, traducido como piedad filial, y resalta el respeto y la devoción de los hijos hacia sus padres y ancianos. El cuarto es el Yi, que significa justicia o rectitud, y se refiere a actuar con moralidad y rectitud en todas las interacciones. El quinto es el Sí. Este principio destaca la importancia de la sabiduría y el conocimiento en la toma de decisiones éticas. Ahora, ¿cuáles son los ritos y ceremonias que se practican normalmente en estas religiones? La primera a mencionar es la danza de los leones. Esta era una práctica que se realizaba con frecuencia en la antigua China, pero que hoy en día ha sido limitada a ser practicada solamente en las vísperas del Año Nuevo Chino. Se hace con la creencia de que los leones tienen la capacidad de ahuyentar el mal, los malos espíritus, o sea que se realizan en búsqueda de buena fortuna. Otra práctica que se realiza importante es el culto a los antepasados, y para entender esta hay que entender que para esta cultura la muerte no es el final de todo, solo es el paso a otra vida, por lo que todavía van a haber relaciones entre los vivos y los muertos. Entonces los funerales son básicamente fiestas familiares que se hacen con cierto grado de lujo dependiendo de los bienes que tuviera el difunto o el estrato socioeconómico de la familia. Se busca dar elementos a los difuntos para que tengan provisiones para sobrevivir en la otra vida, cosas comunes, relojes, televisores, todo eso se les da en forma simbólica de papel y se quema. Y se tiene la creencia de que si el difunto no tiene suficientes bienes para sobrevivir en la otra vida, eso es mala fortuna para los que quedaron vivos. Luego de finalizar el funeral, se deja una foto del difunto en un altar familiar junto a los dioses en los que esta familia crea. Otro rito importante que se realiza es el rito de la piedad. Se realiza en templos y se hace en nombre de la diosa Huanin, que es la diosa de la misericordia. Todos los días asisten al templo de esta diosa personas de diferentes estratos socioeconómicos y básicamente usan unas varas metidas en una especie de tarro, sacuden dicho tarro hasta que bota la varita
y esto les va a marcar un número y ya el número se remite a un texto en la que le da al creyente pues una respuesta sobre la petición, la idea, lo que tuvieran en mente, y esta puede ser favorable, desfavorable o ambigua. Otra cosa importante aquí que realizan es la adivinación. La cultura china desde el principio ha sido una civilización chamánica de carácter religioso, en cuyo centro está la veneración a los antepasados y los ritos. Se ha encontrado que desde la antigüedad se hacían vaticinios con huesos oraculares, que básicamente se realiza o con caparazones de tortugas o con omóplatos de vacas. Básicamente en un lado del hueso la persona marcaba como su pregunta, su petición sobre guerra, casa, cosecha, viajes, familia, etc. En otra parte, el chamán o el adivinador marcaba con una vara caliente, y dependiendo de la marca que se realizaba, este chamán hacía la lectura sobre el vaticinio que tuviera la persona. Otra práctica que realizan frecuentemente son los viajes al monte Taishan, y para esto hay que entender que para la cultura china los puntos cercanos al cielo son como lugares sagrados, o sea que los montes son sitios importantes para esta cultura. Entre estos destaca el monte Taishan. Anteriormente, la mayoría de los emperadores en cualquier punto de sus vidas pudieron llegar a subir a estos puntos para hacer sacrificios en nombre del cielo. Hoy en día, millones de personas pues suben a este monte con distintas peticiones o para distintas causas. Por ejemplo, hay personas que suben y dejan en los arbustos cintillas rojas que reflejarían peticiones de felicidad. Otras pueden dejar rocas pegadas en las ramas de los árboles que reflejarían como que quieren dejar salir o botar alguna preocupación. Otra práctica que hacen, que es muy conocida, es la acupuntura, que es básicamente un método chino para aplacar los dolores. Se basa en el hecho de que creen que la piel está relacionada con ciertos puntos, con ciertos órganos internos, los cuales, si se pinchan en el punto adecuado, pues pueden aliviar algún dolor que tengan. Finalmente, otra que hacen es la meditación Tai Chi, que consiste en movimientos suaves, armónicos, lentos, que en su inicio, como dato curioso, fue planteado como un método de autodefensa y se practicaba con espadas. Hoy en día se hacen estos movimientos solos con la búsqueda de coordinar la conciencia, la respiración y el movimiento para hacer las tensiones del cuerpo y los bloqueos de la energía. Ubicación geográfica. Sabemos que la mayor cantidad de seguidores del taoísmo están en China, el mismo lugar donde se originó, y que a través de la migración el taoísmo se extendió a otros países como Taiwán, Hong Kong, Singapur, Malasia, Corea del Sur, Japón, y además también es seguido en América, Europa y África, cada uno con sus propias variaciones y tradiciones teístas. Y el confucianismo también principalmente es en China y en otros países asiáticos como en Japón, Corea del Norte, Singapur, Vietnam y Macao. Uno de los libros sagrados más representativos del taoísmo es el Tao Te Ching o Tao Te Ching, que es el libro de la vía y el poder, o el camino y la virtud, entendiendo esta como naturaleza propia. Este libro se centra en los conceptos del Tao, orden al mundo, y Te, fuerza vital. Es un libro de 20 páginas dividido en 81 capítulos y se cree que lo escribió Lao Tse, un filósofo contemporáneo de Confucio, quien es venerado como un dios por los taoístas religiosos. Y este libro ofrece reflexiones sobre el equilibrio, simplicidad y la armonía con la naturaleza. Dentro de los libros más importantes del confucianismo tenemos los 5 clásicos y los cuatro libros. Los 4 libros son Lun Yu, que es una recopilación de dichos y enseñanzas atribuidas a Confucio y a sus discípulos; Dak Sue, o el gran saber, que aborda la importancia del automejoramiento y la búsqueda del conocimiento como método para la autorrealización; el Son Jon, o la doctrina de la medianía, la cual destaca la importancia de buscar el equilibrio y la moderación de la vida. Este se centra en la idea del camino medio como la clave para la virtud; y el Menji, o Menju, que son las enseñanzas del maestro Meng, que era un seguidor e intérprete destacado de las enseñanzas de Confucio. Y por otro lado, tenemos los 5 clásicos. El Shu Jing, que es el clásico de la historia, donde se detalla la historia temprana de China y ofrece una perspectiva sobre la moralidad y la gobernabilidad. El Shi Jing, que es el clásico de la poesía, el cual refleja la vida y las preocupaciones de la antigua sociedad china. El Ji Ling, el clásico de las mutaciones, que es un texto de adivinación que también aborda principios filosóficos y éticos y se centra en el concepto del cambio constante. El Li Ching, el clásico de los ritos, que aborda rituales, ceremonias y normas de comportamiento social, y también proporciona orientación sobre la ética y las responsabilidades sociales. Y el Chun Chiu, o los Anales de Primavera y Verano, el cual ofrece una crónica de eventos políticos y sociales desde el 722 a.C. hasta el 481 a.C.
Bueno, por último, vamos a hablar de qué nos aportan estas religiones hoy en día al mundo. Ok, lo que pasa es que en los países en los que todavía se practican estas religiones han logrado mantener los valores antiguos de la gran tradición china, lo que permite que estas personas crean en cosas como que la comunidad es más importante que el individuo, pero sin embargo la misma comunidad va a respetar y va a proteger al propio individuo. Cosas como que la familia es la piedra angular de la sociedad, o como que los problemas deberían ser solucionados por el consenso, no el conflicto. Adicionalmente, Confucio, como ya lo mencionamos anteriormente, tenía varias creencias y varios planteamientos. Entre ellos, se basaba en que la ética de la humanidad se debería de basar en este escrito. Lo que no desees para ti, no lo hagas para los demás. O sea, tener una base de reciprocidad. En esto se permitía diferenciar fácilmente entre el bien y el mal, y permitía diferenciar entre dos caminos, lo humano y lo inhumano. Así, con esto en mente, no había ninguna excusa para que los humanos actuaran de formas inhumanas, bestiales, antihumanas, etc.